El tema de esta tarde es liberando nuestro sacerdocio. Liberando el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Cuando hablamos de sacerdocio, hablamos de servicio. No hablamos de túnicas, ni de la figura que uno tiene en la cabeza. Cuando uno piensa en un sacerdote, piensa en una figura religiosa. Y la palabra de Dios habla del sacerdocio como una función, como un servicio. Así que para colocar las bases del mensaje voy a hacer una pequeña introducción y me tengo que referir al sacerdocio de Israel. Y tengo que ir a la antigüedad y explicar un poquito qué era un sacerdote. En el pueblo de Dios, el pueblo judío, en los tiempos de Moisés, Dios estableció un sistema sacerdotal con la función de intermediar entre Él y el pueblo. De hecho, de las 12 tribus judías, el Señor eligió a la tribu de Leví para colaborar en las funciones sacerdotales, en las tareas del templo. Pero estrictamente en el sacerdocio elige al hermano de Moisés, Aarón, y a sus descendientes para desarrollar la tarea sacerdotal en el pueblo. La tarea sacerdotal por lo menos tenía 3 implicancias. Diga 3 implicancias. En primer lugar, un sacerdote oficiaba en las tareas del templo en cuanto a la adoración y los sacrificios. No solo la oración, la adoración, los sacrificios del templo, sino que tenían la función particular y la alta responsabilidad de enseñar la ley de Jehová al pueblo. Y no solo eso, sino que también eran consultados por los reyes y por el pueblo en cuestiones específicas para oír la voluntad de Dios. Con el Urín y el Tumín era algo particular. Eran 2 piedras que ellos usaban para buscar la voluntad de Dios. Obviamente, hoy, en la era del Espíritu Santo y de la gracia, tenemos al Espíritu dentro nuestro, en nuestro corazón, y tenemos toda la ley y la voz de Dios revelada, por lo cual, si alguien quiere saber qué es lo que Dios opina, estudie la Biblia y va a saber cuál es la voluntad de Dios para todas las cosas. En cuanto a los sacrificios, eran un simbolismo de la gracia y el perdón de Dios sobre el pecado. Por lo menos existían 5 ofrendas. No lo tenés en la pantalla, te las voy a mencionar rápido. La primera ofrenda era la ofrenda del holocausto, la segunda de la oblación, la tercera la ofrenda de paz, la cuarta la ofrenda del pecado y la quinta la ofrenda de la culpa. La ofrenda del holocausto era la más conocida. Era la ofrenda donde se ofrecía un animal que tenía que ser macho, sin defecto. Podía ser del ganado vacuno, del ganado ovino. Y era un simbolismo, porque el simbolismo era que el pecador, el hombre, se acercaba a Dios con un corazón arrepentido por sus pecados. Y la ofrenda era una expresión de su arrepentimiento, de su necesidad de reconciliarse con Dios, de su adoración y gratitud a Dios. Entonces el adorador se acercaba y el sacerdote era el responsable de oficiar e intermediar en el sacrificio. El sacerdote ponía las manos sobre el holocausto, simbolizando que la culpa del pecado caía sobre un animal inocente y era arrebatada del hombre y la familia. Y ya el hombre y la familia estaban exentos y esa culpa caía sobre el animal. El animal era degollado y su sangre ofrecida como un sacrificio, simbolizando la muerte y la paga del pecado, la consecuencia del pecado que era la muerte. Obviamente todo esto tenía un simbolismo, simbolizaba lo que iba a pasar con Cristo Jesús y su sangre derramada por nuestros pecados. Pero el holocausto era quizás lo más importante de las ofrendas,
porque se ofrecía voluntariamente, no era obligatoria. De hecho, se ofrecía por la mañana y por la tarde en el tabernáculo de reunión, lo que luego fue el templo. Se ofrecía los días de reposo, que eran los sábados, se ofrecían una vez al mes y se ofrecían en todas las fiestas que el Señor había dispuesto en Israel. El holocausto, te dije, era un símbolo de un corazón arrepentido que entendía que un animal no podía pagar su pecado. Entonces siempre estaba la gracia en el medio. ¿De qué servía matar un animal si no había un corazón verdaderamente arrepentido? De nada. De hecho, varios años después y siglos después, el Señor tiene que levantar a los profetas y decir: estoy harto de su sacrificio, estoy cansado de los sacrificios porque sacrifican, pero su corazón está lejos de mí. Te está dando a entender que si mi fe es un acto superficial y no es un acto verdadero de mi corazón, no tiene valor delante de Dios. Si mi disciplina religiosa de venir a la iglesia es una cuestión cultural o una cuestión superficial, pero mi corazón no está ahí, o sea, soy un incrédulo revestido de cristiano, no tiene valor nuestros actos ni nuestro culto a Dios. Pero si nuestro corazón está en ese lugar y está buscando realmente la bendición de Dios, Dios va a bendecir cualquier sacrificio que vos hagas y ofrenda de tus labios delante del Señor. Amén. Entonces, alguno quiere aplaudir, aplauda, no tenga miedo. Mientras que sea glorificando a Dios, no hay problema. No hay necesidad de aplaudir, es igual. El holocausto iba acompañado de otra ofrenda, que era la oblación. Era una ofrenda de vegetales, de harina cocida. Y lo que significaba era la ofrenda de acción de gracias y de dedicación a Dios. Era el pecador que había recibido el perdón de Dios y ahora daba gracias al Padre. Entonces, juntamente con el holocausto se ofrecía la oblación, que era una acción de gracias. Y juntamente con la acción de gracias estaba la tercera ofrenda voluntaria, que era la ofrenda de la paz. Era otro sacrificio animal donde no tenía que ser macho, podía ser macho o hembra, y representaba la paz y la reconciliación con Dios. Dios había perdonado y estaba en paz con el pecador. Todo este ceremonial, todo este sacrificio era obviamente un símbolo de algo que iba a venir después. Termino con el tema de las ofrendas. Existían dos más que eran, a diferencia de estas tres, eran obligatorias. Una era por la culpa y significaba el pecado por ignorancia. Cuando alguien falla y quebranta la ley de Dios por no conocer el mandamiento. O sea, era un pecado que era imposible restituir. Entonces se ofrecía un sacrificio. Y el otro, puntual, era la ofrenda de la culpa, cuando alguien conscientemente transgredía los mandamientos y pecaba contra el Señor y tenía que restituir lo que había hecho. Ahora bien, este era el sacrificio, dije, y el sacerdocio de Israel. Así fue por siglos y siglos y siglos. Pero todo era un anuncio, diga, un anuncio, un símbolo de lo que había de venir. Porque sabiendo Dios que los sacrificios humanos eran temporales, los sacrificios, digo, de animales, quiero decir, lo que el hombre puede hacer, era temporal y que de ninguna manera podía cambiar o redimir el corazón del ser humano. Él preparó para el tiempo prefijado el sacrificio perfecto. Diga, sacrificio perfecto. Entonces, Cristo toma el lugar de ofrenda por un lado, siendo el Cordero de Dios perfecto, y por otro lado, la figura del sacerdote perfecto. En Israel, aparte de los sacerdotes, había un sumo sacerdote que tenía una alta responsabilidad y era
intermediar por la nación. En la antigüedad el templo estaba dividido en 3 secciones. Una era un patio. Llegabas a un patio al aire libre y te encontrabas con un altar, que era el altar del holocausto, el altar de los sacrificios. Por otro lado, tenías un lugar que se llamaba lavacro, donde ellos se lavaban. Pero dentro del templo, solo los sacerdotes entraban y nadie más. Fíjate qué interesante. A diferencia de los templos paganos, el templo judío tenía la gran diferencia. Si uno lo miraba por fuera, el templo de Salomón era muy similar, salvo que no había estatuas e imágenes, en su construcción a los templos paganos. Salvo que no había imágenes ninguna, porque el único Dios es Jehová. Pero por dentro, la diferencia sustancial era que los templos paganos se llenaban de gente para generar cultos paganos con todo tipo de inmoralidad de la que se le pueda ocurrir a usted. Pero en el templo judío la gente no entraba. Al templo solo se le ofrecía adoración a Dios y el que entraba era el sacerdote. Símbolo de lo que iba a venir después con la era de la iglesia, donde vos te ibas a constituir en el templo del Señor y la morada del Espíritu Santo. Dios no habita en templo de piedra, Dios habita en cada corazón que hoy se rinde a su voluntad. Amén. Amén. Ahora, el sacerdote entraba y, claro, tenías un lugar que era una sección que se llamaba lugar santo, y en ese lugar tenías el candelabro de oro con las lámparas, tenías los panes de la propiciación, que eran 12 panes que simbolizaban las 12 tribus de Israel, y luego tenías un altar de incienso aromático que perfumaba todo el lugar, y todo tiene un simbolismo. El candelabro simboliza el Espíritu Santo y la revelación que Él iba a traer. Los panes, la palabra de Dios y el alimento espiritual, y el altar de incienso, nuestra adoración y oración en la presencia del Señor. Pero una vez al año, solo una vez al año, tenía que entrar el sumo sacerdote y él tenía que entrar al lugar santísimo donde se encontraba el arca del tabernáculo, el arca de Moisés, que fue diseñada, era una caja donde dentro estaban las tablas de la ley y el maná que había caído durante la estadía de Israel 40 años en el desierto, y aún las varas fructíferas de Aarón puestas ahí como un testimonio, y la caja estaba cubierta de un lugar que se llamaba propiciatorio, bañado en oro, y ahí el sumo sacerdote entraba y ofrecía expiación por los pecados de la nación. Solo una vez al año. El sacrificio constaba de tener 2 animales, no uno solo. Escuchá, 2. La pregunta es, ¿por qué 2? En uno ponía las manos y lo sacrificaban, y el otro lo dejaban ir solo al desierto, simbolizando el perdón de Dios sobre la culpa y el pecado, y la actitud del Padre de olvidarse de los pecados una vez perdonados. Y así es lo que hace el Señor con nosotros. Cuando Él nos perdona, echa nuestros pecados tras sus espaldas y no se acuerda nunca más de ellos. Amén. Amén. Nueva criatura soy. Diga, nueva criatura soy. Claro, llega Cristo y Él cumple los 2 roles. Por un lado se transforma en una ofrenda y cordero, y por otro lado se transforma en un sumo sacerdote. Ya no es un animal y un cordero, una vaca que la degüellan, no, Señor. Ahora es el Hijo de Dios, sin pecado, santo, perfecto, que se ofrece
por nuestros pecados y muere en la cruz del Calvario. Y sobre Él cae la culpa de nuestros pecados, al punto tal, como hablamos el domingo pasado, que por su justicia fuimos nosotros justificados. Donde Dios le imputa mi pecado y el tuyo. Y no solo le imputa nuestro pecado, por lo cual ya no tenemos culpa, sino que Él, que cumplió con toda justicia, Dios toma la justicia del Señor y la traslada y te la imputa a vos. Al punto tal que Él ya justificó tu vida, no solo tu pasado, tu presente, aún lo que está por venir fue cubierto por la sangre de Jesús. Quiere decir que tu salvación y mi salvación están seguras en Él, porque su justicia no es por parte. Cuando Él justifica, justifica por completo. Y eso es maravilloso. Ahora no solo eso, no solo murió, Él venció la muerte y resucitó. Diga, resucitó. Quiere decir que venció al pecado, al mundo, al diablo, y juntamente con Él nos ha dado una nueva vida. Por lo cual hemos resucitado con Él. Y este cuerpo de pecado va a ir al polvo, pero el que está dentro, tu ser interior, está vivificado por el Espíritu Santo. Te has constituido en un hijo y una hija de Dios con un destino eterno al lado del Padre. ¿Alguien me está escuchando acá? ¿Alguien está oyendo al Espíritu Santo? ¿Alguien puede decir gracias, Señor, acá? Ahora, Él, como sumo sacerdote, ya no entró en un templo de piedra, porque el día que resucitó, el día que murió en la cruz, muchos que leen la Biblia acá, que unos cuantos que leen la Biblia acá, ¿por qué no se levantan las manos acá? Hay muchos que levantan la mano y dicen así, de vez en cuando, Sergio. Para todos los que leen la palabra de Dios acá, amén, un amén grande, sin hipocresía. Acá está la gracia de Dios, diga amén. El día que el Señor murió, tembló la tierra. Y cuando tembló la tierra, ¿qué pasó? Se rasgó el velo. Y hasta el templo se rompió. O sea, ya no es necesario entrar al lugar santísimo una vez al año. Ya todo el protocolo sacerdotal quedó de lado. Y entonces, ¿cómo actuó Cristo como sumo sacerdote? Él, cuando ascendió al cielo, entró al tabernáculo celestial y se sentó a la diestra del Padre, y como un sumo sacerdote perfecto, ya no muere como los demás, sino que vive para siempre para interceder por vos, por vos, por vos, por vos, por vos, por vos, por mí. Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Alguien está escuchando al Señor acá? Por lo cual estamos en un nuevo pacto. Diga, nuevo pacto. Y es el pacto de la gracia. Así que nos vamos a ir a Hebreos capítulo 7, verso 22. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ya no es con animales ni con sumos sacerdotes que tenían que recambiarse porque se morían, sino que Él ya no muere más. Verso 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Verso 24. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio como inmutable. Por lo cual puede también salvar. ¿De qué forma salva el Señor? Léelo acá. ¿Cómo salva el Señor? La palabra específica significa perfectamente. Perfectamente. Quiere decir que tu salvación, una vez recibida, no está en juego. Porque el que salva, salva ¿cómo? Perpetuamente. Y vive para siempre para interceder por nosotros. No solo eso, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Verso 26, seguimos, pasala rápido. No, volvé para atrás, por favor, un segundito. Volvé para atrás. Ahí está, me quedo acá.
por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Quiere decir que nuestro Señor está firme al lado del trono del Padre. Diga, firme al lado del trono del Padre. Quiere decir que el que te justificó y me justificó, el que me salvó y te salvó, el que puso su vida como garantía, y ahora lo vamos a ver, porque Él es fiador, no muere y permanece para siempre. Por lo cual, Él no está cubriendo tu vida hoy solamente. Él está cubriendo tu vida aún en los días venideros. Entonces, ahora entiendo lo que el apóstol Pablo pudo decir. Él pudo decir en un momento, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni el presente, ni el porvenir, ni ninguna otra cosa creada, ni aún mi propia vida, me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Alguien está escuchando al Señor acá? De un aplauso grande a Él, vamos. Un grito de júbilo se puede escapar por ahí. Ahora sí, pasame por favor la pantalla. Quiere decir que el sacerdocio de Cristo tiene varias cualidades. Número uno, Él es fiador. Él, su propia vida, se establece como garantía. No solo eso, es un mejor pacto. Todos los creyentes ahora tenemos un acceso directo a Dios. Ya no es un sacerdote que hacía intermediación. Ahora nosotros nos constituimos en sacerdotes. No solo eso, adoramos a Dios. Pasalo, por favor. Rápido. Perpetuamente Él nos salva. Significa una salvación perfecta. Y en cuarto lugar, Él intercede. La palabra interceder significa alguien que suplica delante de un rey en favor de otro. Quiere decir que el Señor, cuando dice que está intercediendo, Él lo que está haciendo es orar delante del Padre y presentándonos justo delante del Señor. En otras palabras, cada vez que me equivoco acá, y algunos se equivocan conmigo, cada vez que peco acá, no te rías porque vos también algunas veces pecás. Cada vez que te equivocás y digo, ¡ay! La justicia de Dios quiere actuar, pero el intercesor dice, mi sangre pagó los pecados. Ella está justificado, libre de condenación. Los ojos del Padre te ven como si nunca hubiera pecado. ¡Aleluya! Oh, es maravilloso. Quiere decir, esto es doctrinal. Ahora, la palabra de Dios te dice que vos y yo nos constituimos en sacerdotes. Entonces tengo que ir a Primera de Pedro, capítulo 2, y Pedro toma justamente estas verdades del Antiguo Testamento y empieza a hablar de la iglesia. Y te empieza a hablar a vos y a mí de nuestra identidad delante del Señor. Así que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido. Dios te ha escogido para salvación. Dice el libro de Romanos que Él, habiéndonos conocido de antemano, quiere decir que el Señor, habiendo conocido tu corazón, habiendo conocido tu decisión de fe antes de nacer, entonces Él pudo elegirte como un hijo y una hija suya. No solo eso, sino que no solo Él te escogió, sino que ahora somos real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Verso 10. Vosotros
que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Dale un aplauso a la palabra de Dios ahí un minuto. Te dije en la introducción que en Israel solo los sacerdotes entraban al templo y que el pueblo podía llevar su adoración, pero solo podía llegar a través de un intermediario. Él no podía sacrificar, sino que el sacerdote tenía que oficiar. Pero en el nuevo tiempo y la nueva era de la iglesia, la palabra de Dios nos enseña que todos nosotros nos hemos constituido en sacerdotes del Señor. Por lo cual estás mirando al de al lado y le tenés que decir, sos un sacerdote del Señor. Por lo cual como iglesia somos el pueblo escogido de Dios. Y no solo un pueblo escogido, una nación santa, significa separada de Dios y escogida por Él. Un reino de sacerdotes, de real sacerdocio. ¿Por qué real? Ya no es un sacerdocio como el de Aarón. Somos sacerdotes acá, pero el Señor dice, ¡hey! No es cualquier sacerdocio, es un real sacerdocio, porque cada uno de nosotros está rendido al Rey de Reyes y Señor de los señores. Usted sirve al Rey y ama al Rey y adora al Rey, por lo cual su sacerdocio es real. No solo tengo un real sacerdocio y tenés un real sacerdocio porque estás ligada o ligado al Rey de Reyes, sino que tu sacerdocio implica dominio. El Señor le dio a la iglesia toda potestad de lo que está en el cielo y la tierra, para que vaya y haga la obra del Padre. Nuestro sacerdocio es real, porque estamos ligados al Rey de Reyes y porque contamos con el dominio y la autoridad para establecer el reino de Dios en cualquier lugar en la tierra. Quiere decir que nosotros vamos en este mundo no como pertenecientes al mundo, sino que caminamos, como dice la palabra de Dios, como embajadores del reino de los cielos. O sea que nuestra ciudadanía es celestial y no terrenal. Y tu destino está en el cielo. Nuestro pacto es mucho mejor. No es algo de la tierra, no son animales y piedra. Nuestro pacto es celestial. Tenemos un Salvador celestial, tenemos una morada celestial, tenemos un don celestial en nuestro corazón. Tenemos un Salvador celestial, tenemos una ley celestial y finalmente tendremos una ciudad, la Nueva Jerusalén celestial. Damas y caballeros, el pacto de la iglesia es celestial. Tu vida está gobernada e influida por el reino de los cielos. ¿Y todo esto para qué? Dice la palabra de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas y los trasladó a la luz admirable. Tenemos un sacerdocio, tenemos una función, y es llevar el Evangelio y la palabra de Dios, que nuestra vida como templo del Espíritu Santo se transforme en el lugar donde el reino de los cielos se establece. Quiere decir que si estás en tu trabajo, tu vida es el templo del Espíritu Santo. Ya no es una casa, no es un templo de piedra, sino que el reino de Dios habita en nuestros corazones. Y ese reino puede cambiar la atmósfera de cualquier lugar. Alguno está diciendo amén por acá. Allá en casa, alguien puede estar diciendo gracias, Señor. Quiere decir que vas al colegio y sos una docente o un docente y entras y claro, no ves las cosas como tienen que estar. Y quizás el clima tampoco es el que tiene que, el mejor clima para trabajar.
y todos tienen problemas por esto y por aquello, y todo el mundo está demandando algo y requiriendo algo, y con justa razón. Pero el cristiano, la cristiana, tiene el reino de Dios y por lo tanto ejerce un sacerdocio con dominio y puede orar al Padre y ver cómo la mano de Dios se mueve en su lugar y todo ese colegio ser transformado para la gloria de Dios. Esa oficina donde estás, esa fábrica, ese hospital, ese hogar, quizás está convulsionado por determinados problemas y dificultades de la vida, pero te has transformado en un sacerdote, en una sacerdote del Señor y podés llevar el reino a cualquier lugar. Entonces la clave es, ¿cómo libero mi sacerdocio? Por lo menos te voy a dar el primer tip para empezar a liberar nuestro sacerdocio como un verdadero sacerdote de Cristo. ¿Alguien quiere ser un verdadero sacerdote de Cristo? No te pido que te vistas de cura, por favor, no me malinterprete. ¿Sí? Un sacerdocio, dije que no es la vestidura, es el servicio. ¿Estamos de acuerdo? Ya veo que algunos salen, se pone la sotana y arranca. No, no, es el servicio. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces a Mateo. Pasamos. Ahí está, Lucas 10, verso 25. Dice así: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, esto es a Jesús, intérprete de la ley, esta expresión la usa Lucas, en este caso es un escriba, pero era un exégeta, o sea, un experto en cuestiones de la Biblia. Sería como un abogado, un constitucionalista de nuestra época, pero que es un doctor en la palabra, en la ley, un teólogo, un exégeta. Entonces se acerca y le dice, para probarlo, o sea, con una mala intención, se acerca a Jesús y le dice, maestro, fíjate la hipocresía, pues se acercó para probarlo, pero con la boca que le dijo, maestro. Es como que vos te acerques y dices, hermano, ¿cómo anda? Y por dentro le estás envidiando que esto, que el otro, y la hermanita, ¿cómo andás, hermana? Dios te bendiga. Y le estás envidiando la tintura nueva del pelo, que está 3 kilos menos. ¿Viste? Es igual. No pasa acá. Sé que no pasa acá. Pasa en otras iglesias. ¿Estamos de acuerdo? En otros cultos pasa, no el de la tarde. Pero bueno, por las dudas lo digo. Muy bien, ahí está. Maestro, ¿haciendo qué cosa? Fíjate la pregunta. Heredaré la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? Entonces el Señor le responde y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Verso 27, y aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo. ¿Cómo qué? Como a ti mismo. Verso 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y ¿qué cosa? Y vivirás. Verso 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Claro, porque acá había un tema. Ellos creían que su prójimo era solamente aquel justo, aquella persona que le caía bien, aquella persona que quedaba bien y que le hacía favores, aquella persona que a su juicio era una buena persona. Pero de ninguna manera iban a considerar un justo, por ejemplo, a un gentil, alguien que no era judío. Y mucho menos a un pagano, por ejemplo, eran odiados. Y los peores de todos, y los más odiados de todos, los samaritanos. Los samaritanos eran los más odiados por los judíos, pero odiados en serio, eran odiados por los judíos. De hecho, hay una competencia